Bienvenidos a una nueva clase virtual. Hoy vamos a resolver el documento que se titula Tercero Química Previa. Bien, así que vamos a resolver ese. En el punto 1 nos dice, sobre las relaciones estequiométricas, representa simbólicamente la reacción química para obtener el ácido nítrico. Bien, cuando nos piden representar simbólicamente, básicamente nos están diciendo que em, hagamos la ecuación química. Bien, la ecuación química sería esta. Para hacer el ácido nítrico, bien, si piden el ácido nítrico, simplemente tenemos que usar el óxido ácido nítrico, combinarlo con agua, como les enseñé en el video anterior, poner el hidrógeno primero, el no metal y el oxígeno. Acaban los numeritos sumando todos, en este caso hubiera sido así, 2 es la suma. Entonces son 2 hidrógenos. Tenemos 2 nitrógeno y tenemos 6 oxígeno, ¿bien? 5 del óxido ácido y 1 del agua. Como son números múltiplos, se simplificarían y quedaría 1, 1 y 3, ¿bien? Que es la manera en la que quedó. Entonces ahora nos dan un punto de estequiometría. El punto A nos dice el volumen de agua necesaria para producir, o sea, nos están preguntando, el volumen de agua que necesitamos para producir 3,5 por 10 a la menos 6 moléculas de ácido. Bien, ¿cómo vamos a resolver esto? Bastante sencillo. Primero, tenemos que entender el número de Avogadro. Bien, acá nosotros ya tenemos acá un mol, 2 moles de ácido. Bien, eso es digamos, la cantidad de moles que tiene la ecuación. Si es una ecuación, los moles siempre van a estar determinados por el número que está antes del compuesto. Bien, en este caso habría un 1 y acá un 2. Entonces son la cantidad de moles. Y un mol representa 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Bien, que sería el número de Avogadro. Bien, entonces queremos formar 3,5 por 10 a la menos 6 moléculas de ácido. Bien, entonces hacemos un mol representa a 6,022 moléculas y nosotros queremos saber la cantidad de moles. Primero vamos a trabajar con moles porque es mucho más sencillo. Entonces pasamos este número a moles. Bien, una vez que tenemos el número en moles, nosotros decimos, bueno, la cantidad de moles de ácidos que queremos formar es este numerito. Bien, 5,81 por 10 a la menos 30 mol. Bien, una cantidad pequeña. Entonces vamos a hacer para hacer el siguiente cálculo nosotros tenemos que saber la masa del ácido nítrico y la masa del agua. Bien, acá tenemos 18 es la masa del agua y 63 gramos es la masa del ácido nítrico. Entonces vamos a decir lo siguiente. 2 moles de ácido nítrico se forman a partir de 1 mol de agua. Bien, ¿cómo sabemos esa información? Viendo acá, 1 mol de agua me forma 2, o sea, cuando se combina 1 mol de agua con 1 mol de óxido nítrico, me forma 2 moles de ácido nítrico. Bien, entonces de ahí usamos esa relación. Como el punto nos pide, vuelvo atrás, como nos pide el volumen de agua, ya sabemos que tenemos que trabajar con el agua, obviamente. Y como ya sabemos que 1 mol de agua me forma 2 moles de ácido nítrico, ¿cuánta agua voy a necesitar para formar 5,81 por 10 a la menos 30 mol? Hago la reglita de 3 simple y me da 2,91 por 10 a la menos 30 mol. Ahora para sacar el volumen de agua, yo voy a pasar esos moles a gramos, ¿bien? Entonces yo sé que 1 mol de agua pesa 18 gramos, ¿bien? ¿Cómo sé eso? Porque 1 mol pesa 18 gramos, ¿bien? O sea, si yo sumo la masa del oxígeno más la masa del agua, ¿no es cierto? Que sería, del hidrógeno, perdón, que sería 1, pero como hay 2, lo multiplicaría, me daría 18, ¿bien? Entonces ahí tendría la masa de 1 mol. Entonces, ¿cuál es la masa de 1 mol de agua? 18. Y 2,9 por 10 a la menos 30 moles, ¿cuánto pesan? Hago la reglita de 3 simple y me da que pesa 5,23 por 10 a la menos 29 gramos de agua. Ahora, ¿cómo saco el volumen? Muy fácil, tengo que multiplicar este número de gramos por la densidad. Como la densidad es 1 gramo por mililitro, bien,
el volumen va a ser el mismo número, ¿bien? Por eso, digamos, 1 litro de agua pesa 1 kilo. Bien, entonces como ya sabemos esa relación, o bueno, 1 gramo de agua es 1 mililitro, ¿bien? Que es la densidad. Este dato, bueno, lo tendrían que saber, ¿no es cierto? Si es del agua, uno ya lo tendría que saber porque es 1. Y si no, el punto quizás nos daría como la densidad, por ejemplo, la densidad del ácido nítrico es 1,15, por ejemplo. Entonces, lo único que yo tendría que hacer es el calculito este, ¿bien? Multiplicaría los gramos por la densidad. O si no, pueden hacer lo siguiente, digamos, si en este caso es así, 1 gramo de agua pesa, es 1 mililitro. Bien, esa es la densidad. Esta sería la densidad. La densidad es 1 gramo sobre mililitro. Perdón que me trago. Entonces yo pondría este dato acá y multiplicaría por la densidad. ¿Bien? Básicamente tendrían que hacer eso, porque la densidad siempre está dada en 1 gramo. Bien, entonces ya tenemos la respuesta. La respuesta sería 5,23 por 10 a la menos 29 gramos, mililitros. Bien, eso es el volumen que yo necesito de agua para formar esa cantidad de moléculas de ácido. Bien, ahora vamos con el punto B. Me dice, la masa de oxígeno para que se consuma, bien ahí, para que se consuma 36 litros de agua. Bien, ¿cuánto óxido, creo que dije oxígeno, perdón, cuánto óxido necesito para 36 litros de agua? ¿Qué es lo que vamos a hacer? De A a B, acá está el B. Entonces 1 litro sabemos que es 1000 mililitros. 36 litros va a ser 36.000 mililitros. Y como sabemos que la densidad del agua es 1 a 1, o sea que 1 mililitro pesa 1 gramo, 36.000 mililitros van a pesar 36.000 gramos. Bien, cuando trabajamos en las ecuaciones químicas, siempre, pero siempre trabajen en gramos, porque ustedes van a obtener esto, o esto lo tienen en gramos, bien, a este dato. A este dato también lo van a tener en gramos. ¿Cómo lo van a obtener? Van a la tabla periódica, ¿no es cierto? Van a la tabla periódica, suman los numeritos, el numerito que está acá abajo de cada elemento y lo multiplican por el número que está acá abajo, bien, como hicimos anteriormente con el agua. Acá sería, pesamos 16, que es la masa del oxígeno, más 1 por 2, que es la masa del hidrógeno. Bien, la masa del hidrógeno es 1, pero como tenemos 2, aquí nos lo están diciendo, multiplicamos por 2. Bien, entonces siempre trabajen en gramos. A no ser que les digan, tenemos 1 kilo de esto, 3 kilos de esto, ¿cuántos vamos a obtener acá? Y bueno, el resultado lo dan en kilos, les va a convenir porque ya tienen todos estos datos en kilos, ¿bien? Bueno, entonces ya tenemos el dato este, que son 36.000 gramos. Bien, entonces nosotros decimos, vamos a pasar a moles ahora. 18 gramos de agua es un mol. 36.000 gramos, ¿cuánto es? Sería 36.000 por 1 dividido 18. Nos va a dar 2.000 moles. Bien. Ahora, como la relación es 1 a 1, ¿qué significa que es una relación 1 a 1? O sea que un mol de óxido más un mol de agua me van a formar 2 moles de ácido. Esa es la relación 1 a 1. Bien que se combinan un mol de agua con un mol de óxido. Bien, si acá hubiera sido 2 y acá también hubiera sido un 2, también es relación 1 a 1, porque yo puedo directamente decir, lo simplifico y ya está, bien. O sea, siempre que tengamos acá los mismos números va a ser una relación 1 a 1, bien. Como la relación es 1 a 1, sabemos que se van a necesitar 2.000 moles de ácido, de óxido, ¿bien? Entonces ahora lo vamos a pasar a gramos. Lo vamos a pasar a gramos porque nos están pidiendo la masa de óxido. La masa la vamos a dar en gramos, ¿bien? Entonces, ¿cuál va a ser la masa? Un mol es 63 gramos de el óxido. 2.000, ¿cuánto va a ser? 2.000 por 63 es 126.000 gramos de óxido. Entonces, esa es la masa de óxido que se necesita para que se consuman 36 litros de agua. Bien, entonces ya tendríamos contestada la respuesta.
Ahora vamos a la pregunta C. Dice, si se cuenta con 2,5 moles de óxido, 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua, bien, acá nos están dando un mol, básicamente. No es necesario que ni lo pase, porque yo sé que un mol es 6,23 por 10 a la 20. No. Bueno, básicamente sí, ¿no? O sea, es que depende de qué número lo tomen ustedes, porque 6,022 lo tomo yo, pero hay lugares donde se lo toma como 6,023. Bien que básicamente es un mol, lo podemos considerar como un mol, o sea, cambia solamente una decimal, no habría problema. E de agua, ¿cuál se consume totalmente? ¿Y cuánto queda del reactivo en exceso? Bien, entonces como sabemos que es una relación 1 a 1, ya podemos intuir cuál es el que se va a consumir totalmente y cuál va a quedar en exceso. Si la relación es 1 a 1 y acá tenemos un mol de agua, bien, lo consideramos a esto como un mol, si no va a ser 1,00 tantos moles. Entonces tenemos un mol de agua. Y acá nos está diciendo que un mol de óxido se va a combinar con un mol de agua. Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante? El agua. ¿Por qué? Porque es el menor, el que está en menor cantidad. Y ese es el que se va a consumir totalmente. Y va a quedar un exceso de moles de óxido. ¿Cuánto? Y 1,5. ¿Por qué? Porque acá nos dan 2,5, se consume un mol de óxido se va a combinar con un mol de agua, entonces me va a quedar 1,5 moles. Bien, vamos. Acá abajo tenemos 6,023, bien, es un mol. Acá se lo toma como un mol. Y como la relación es 1 a 1, me queda básicamente 2,5 moles menos 1,5 moles de óxido en exceso. Bien, este estaba muy facilito, era básicamente intuitivo, bien, así sin ni siquiera hacer un cálculo, bien. Ahora vamos al punto D. Representa en gráfico la composición porcentual del ácido. Bien, tendríamos básicamente esto. ¿Cómo vamos a representar? Nosotros tenemos un hidrógeno, ¿no es cierto? Pongamos que acá la sumatoria de esto es, ¿cuánto habíamos dicho? 90 y no me acuerdo cuánto era. 63. Entonces 63 gramos. Bien. De esos 63 gramos, ¿cuánto pertenece a cada cosa? Por ejemplo, 1 gramo es del hidrógeno. Bien, ni siquiera lo tienen que hacer tan perfecto. Ustedes en el examen no se van a poner a hacer un cuadro, no. Directamente hagan así un círculo, hacen un punto, dicen, bueno, 1 gramo de hidrógeno. Más o menos hay bueno, acá tenemos de oxígeno, es lo que más tiene, ¿no es cierto? Porque tiene el oxígeno es 16, entonces acá serían 32 gramos. Entonces, bueno, es lo que más hay. Entonces esto sería el oxígeno, bien, que acá lo tenemos. Em, y bueno, el nitrógeno, que es 14. Bien, la masa del nitrógeno es 14, entonces bueno, más o menos dicen esto va a ser 14, esto es 1. Y el resto es el del oxígeno. Bien, acá tenemos 14 gramos es el nitrógeno. Y ya estaría. Bien, eso, el gráfico de torta creo que sería lo más fácil que podrían hacer, bien. Bueno, ahora vamos al punto 2, donde vamos a hablar ya de las leyes gravimétricas, bien, que esto quizás se puedan confundir un poco y quieran tirar todo por la ventana. Entonces, bueno, nos está pidiendo que digamos qué dice primero la ley de Dalton. Bien, la ley de Dalton dice que cuando dos sustancias simples se combinan y al hacerlo pueden formar más de una sustancia o un compuesto, los pesos de una de ellas se combinan con un peso fijo de la otra, ¿bien? O sea, ahí entra lo de la relación dada por números sencillos, ¿bien? Entre ellos van a guardar una relación, ¿bien? Que bueno, ahora voy a explicar más adelante. A ver, acá nos pide ya hallar la relación que se combinan los elementos para formar el óxido ferroso. Bien, entonces, ¿qué elemento vamos a estar viendo? El óxido ferroso. Perdón, no estoy hablando de la diferencia con la ley de Proust. Bien,
Bueno, la ley de Proust nos dice que cuando dos o más sustancias simples se combinan para formar un determinado compuesto, lo hacen siempre manteniendo la misma proporción entre las masas. Bien, o sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que si yo, para formar el agua, por ejemplo, para formar el agua yo necesito 16 gramos de oxígeno, ¿bien? Y necesito 2 gramos de hidrógeno. Si yo quiero formar 1 kilo de agua, simplemente voy a ir aumentando los valores a la vez, digamos. O sea, si yo quiero formar el doble de agua, voy a decir 2 por 16, 2 por 2, ¿bien? O sea, voy a tener 32 gramos y acá voy a tener que formar 4 gramos. Voy a necesitar 4 gramos de hidrógeno, ¿bien? Si quiero formar más, y bueno, y acá ya voy a tener 64, acá voy a tener 8 y así sucesivamente, ¿bien? Eso es lo que nos dice la ley de Proust, ¿bien? ¿Y en qué se diferencia de la primera, de la ley de Dalton? Y bueno, básicamente se diferencian entre sí porque, a ver, se los voy a leer, ¿bien? Se los voy a leer, a ver, voy a buscar. Se los voy a leer textualmente para no confundirlos, si no yo lo voy a tratar de explicar con mis palabras y los voy a perder, ¿bien? La última se diferencia de la primera debido a que, según la ley de Proust, las sustancias implicadas en la formación de un compuesto mantienen entre sí la misma proporción. Bien, que es lo que yo les acabo de explicar. Si tengo 16 gramos de oxígeno para formar el agua y 2 gramos de hidrógeno, yo puedo ir multiplicando esos números o si quiero formar menos, simplemente voy dividiendo, pero tengo que dividir tanto el 2 del hidrógeno como el 16 del oxígeno, ¿bien? Siempre van a combinarse con la misma proporción. Si hablamos en porcentaje, podríamos decir 60 gramos, 60% de oxígeno y 40% de hidrógeno. Siempre se va a mantener esa relación, ¿bien? Y en cambio, según la ley de Dalton, son los pesos de una de las sustancias implicadas los que mantienen una relación entre sí, que eso es lo que voy a explicar ahora. Bien, no la otra, o sea, no es la otra sustancia implicada, siempre va a haber una que se va a mantener en un peso fijo, ¿sí? Siempre va a haber una masa que esté fija y la otra va a variar. Bien, por ejemplo acá nos dice ayer la relación que se combinan los elementos para formar el óxido ferroso. El óxido ferroso se forma así con hierro, combinamos el hierro más el oxígeno y trabaja como trabajaría con la menor valencia que es 2, se combinarían, ¿no es cierto? Acá también tenemos una valencia que es 2, se combinarían y como son los mismos números se simplificarían, bueno, eso ya lo saben, lo vimos en el video anterior. Entonces vamos a tener, al balancearla tenemos 2 moles de hierro que se van a combinar con 1 mol de oxígeno, ¿bien? Y me van a formar 2 moles de óxido. Bien, esa es la relación. Bien, acá tenemos la masa. Acá tenemos la masa del hierro, o sea, sería la masa de un solo átomo de hierro, bien, que es 55,85. Pero como tengo 2 moles, lo voy a multiplicar. Y ahí voy a obtener 111,7. Bien. Sumando la masa del oxígeno, que es 32, viene el oxígeno molecular, porque un solo atomito de oxígeno pesa 16, pero como acá tenemos 2, pesa 32. Sumando esto, tengo 143,7. Bien. Ahora, yo voy a sumar 16 más una masa de hierro, o sea, 55,85 más 16 es 71,85. Pero ¿cuántos moles tengo? Tengo 2. Entonces los voy a multiplicar. Y al multiplicarlo me dan exactamente el mismo valor de los reactivos, ¿bien? O sea, el mismo peso que los reactivos. Acá también está la ley de Lavoisier, ¿bien? De la conservación de la masa. Siempre el peso de los reactivos se va a mantener en los productos. Si yo combino, o sea, muy distinto, si yo pongo 1 kilo de hierro y 200 gramos de oxígeno, y no voy a obtener acá 3 kilos de óxido. Bien, voy a obtener, por ejemplo, 200 gramos de óxido, ¿no es cierto? Más el excedente. Bien, acá tendríamos que tener, por ejemplo, si pondría yo mucho hierro, tendría más hierro. Bien, si yo me zarpo
poniendo hierro y bueno, tendría un exceso, ¿bien? Pero siempre se va a mantener constante esto, ¿bien? Entonces acá está la ley de Proust. Ahora vamos al C. Dice, ¿cuál es la relación en la que se combinan los elementos para formar el óxido auroso y áurico? Bien, bueno, acá han hecho cualquier... Es que trabajo con un compañero y bueno, hizo cualquier cosa acá. Acá, hagamos de cuenta que acá dice ferroso y férrico, ¿bien? Nos olvidemos que el oro. Pero bueno, sería básicamente lo mismo. Tenemos el compuesto. El óxido ferroso y el óxido férrico. ¿Bien? ¿Cuál es la masa? Acá tenemos la masa del hierro. Bueno, tenemos un solo átomo de hierro, entonces 55,85. ¿Bien? ¿Cuál es la masa de hierro en el óxido férrico? Y sería 2 por el 55,85, que es el peso de un solo átomo, y tendríamos 111,7. ¿Bien? ¿Cuál es la masa de oxígeno? Acá tenemos solamente 1, entonces pesa 16. Y acá tenemos 5, entonces sería... No, perdón, tenemos 3. También vi mal el número. Tenemos 3. Entonces sería 3 por 16, 48. ¿Bien? Ahora, para encontrar la relación de números sencillos, ¿no es cierto? Que es lo que propone Dalton, vamos a hacer esto. La masa de hierro, ¿no es cierto? Va a permanecer, va a cambiar, va a ser discontinua. Pero la masa de oxígeno la vamos a obtener constante, la vamos a mantener constante. Entonces vamos a tener 16 gramos de oxígeno. Bien, entonces, para que en el compuesto, en el monóxido de hierro, bien, en el óxido ferroso, un hierro se combina con un oxígeno. Entonces, ya tenemos la relación 55,85. Bien, pero en este caso, ¿no es cierto? Tenemos 2 hierro y 3 oxígeno. ¿De dónde sale este numerito entonces? Sale de dividir, ¿no es cierto?, la masa total en 3. Bien, divido esto en 3, divido la masa total de hierro en 3. ¿Por qué? Porque toda esta masa de hierro se va a distribuir en 3 átomos de oxígeno. Entonces ahí obtenemos 37,23. Bien, ahora, ¿cuál es la relación que buscamos nosotros en la ley de Dalton? Que haya una relación de números enteros. No nos importa qué número, o sea, nos importa que no diga 1,80. No, eso no es un número entero, un número natural, que sea 1, 2, 3, 4, 5, un número. Bien, puede ser 80 dividido 10, 89 dividido 12, lo que sea, pero tiene que ser entero. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la masa que permanece discontinua, ¿bien? Las dos masas que permanecen discontinuas, quiero decir. O sea, en este caso, la masa del hierro permanece discontinua. Entonces, eso es lo que dividimos. Si ustedes lo hacen en su calculadora, le va a dar esta relación 2 dividido 3, ¿bien? Si ustedes redondean, por ejemplo, si yo redondearía la masa del hierro a 56, y muy probablemente diga 2, por ejemplo, 0,03 dividido 3,001. No se asusten, si es muy larga la distancia y bueno, o bien y digan que la relación es 2, 3. Y si lo hacemos al revés, bien, si lo hacemos al revés se mantiene igual la constante de los números enteros. Bien, en este caso es 3 dividido 2. Bien, y en este caso es 2 dividido 3. Hay una relación de números enteros. Bien, no nos importa qué número, nos importa de que hay una relación con números enteros. Nada más, que es lo que dice la ley. Entonces, esto nos demuestra que la ley se cumple. Si yo lo hubiera hecho con otro compuesto, que por ejemplo ahí que ponía con el oro, si yo hago el oro, saco la masa del oro, la masa del oxígeno, dejo constante la masa del oxígeno y varío la masa del oro, por ejemplo, y al dividir la masa del oro de esta manera también voy a obtener, no sé, por ejemplo, 5 dividido 3, y si lo hago al revés voy a tener 3 dividido 5. Bien, no nos importa qué número sea, esos números simplemente demuestran de que es una relación de números enteros. Bien, nada más. Así que bueno,
Vamos al siguiente punto. Espero que no los haya mareado mucho con esto. Estas leyes suelen ser muy mareadas. O sea, yo que estudio química odio estas leyes, así que imagínense, los químicos también odian leyes químicas. Bien, ahora vamos al punto 3. Vamos a ver los enlaces químicos. Bien, primero, el primer punto, vamos a observar la imagen. Bien, observamos la imagen y pasamos al siguiente punto. Nos dice qué tipo de interacción pueden identificar en cada parte. ¿Qué nos están pidiendo acá? Bien, que veamos qué tipo de interacción hay en esta molécula, entre las dos moléculas. Bien, como que vayamos analizando. Bueno, ustedes ya lo pueden ver. Por ejemplo, ¿qué tipo de interacción hay entre el oxígeno y el hidrógeno? Por ejemplo, tomando solamente esta partecita. Hay una interacción, bien, hay una combinación, hay un enlace. ¿Qué enlace? Covalente. Bien, ¿qué otra interacción podemos ver? Por ejemplo, acá, puente hidrógeno. Bien, ustedes anotan todo. Si le están pidiendo, entonces ustedes anotan que hay un enlace covalente, que hay puente hidrógeno, que hay fuerzas de Van der Waals. Bien, ustedes van a poner todos esos datos. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, ustedes redondean de esa manera, fuerzas de Van der Waals, bien, que ahí tiene varias, o si quieren, bueno, pueden ponerse más específicamente, pero como más adelante se la piden. No, claro, en este punto lo tienen que completar. Entonces, ¿qué tipo de interacciones podemos acá? Vamos a ver. Puente hidrógeno. Están en las dos. Las dos comparten las mismas. Después tenemos fuerzas de London. Bien, ¿cuáles son las fuerzas de London? La tienen todos los compuestos, ¿bien? Por ejemplo, en esta parte es más negativa y esta es la parte más positiva, ¿bien? ¿Cómo sabemos que esta es la parte más negativa? Si lo queremos ver así como una pequeña burbuja, esto sería y más o menos así, ¿bien? Esto sería así, ahí. Entonces, esto es negativo y esto es positivo. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos pares de electrones que no se están compartiendo con absolutamente nada. Y como sabemos, los electrones son negativos, entonces esta zona va a tender a ser más negativa que esta zona. ¿Bien? Entonces, bueno, ahí tenemos presente ya la fuerza de London o de dispersión. Perdón, esta es la fuerza dipolo-dipolo. ¿Bien? Que tenemos un polo de un lado y un polo del otro. ¿Bien? Y la fuerza de London, que si no me equivoco, esa también la suelen llamar como dipolo inducido. ¿Qué es lo que significa? Significa lo siguiente. Si yo tengo otra molécula de agua en esta zona, bien, a ver, de esta manera, bien, entonces yo sé de que esta parte es negativa. Negativo con negativo se van a repeler. Entonces al repelerse, esto se va a ir para allá, bien. Entonces, momentáneamente así, porque lo indució, porque hubo una inducción ahí, momentáneamente esta parte va a ser más negativa y esta parte va a ser más positiva. ¿Por qué? Porque se chocaron, digamos, dos moléculas que eran de polos opuestos, ¿bien? De polos iguales. Entonces, momentáneamente hace que se cambien los polos. Bien, esta molécula también momentáneamente va a cambiar para, digamos, su polo. Y bueno, entonces eso hace que todas las moléculas se empiecen a cambiar de polo, es un dipolo inducido. Bien. Y tenemos las fuerzas de puente hidrógeno, que acá la pueden ver, que es esa línea fucsia o rosada, no sé qué color será, que está entre el hidrógeno. Bien, siempre cuando hay fuerzas de puente hidrógeno, siempre tiene que estar presente el hidrógeno. Con el oxígeno. Bien. Del otro lado, también esta molécula comparte todas las mismas fuerzas. Bien. Tiene las fuerzas de London, tiene las fuerzas de dipolo-dipolo, bien, que en este caso esta sería la parte más negativa, bien, y esta sería la parte más positiva. Y el puente hidrógeno. ¿El puente hidrógeno entre qué molécula? Entre el hidrógeno de una molécula y el nitrógeno de otra molécula, bien, no se da el puente hidrógeno entre este hidrógeno y ese nitrógeno, no. Siempre son de moléculas distintas, bien, por eso acá hay dos moléculas.
Y esas dos moléculas están conectadas a través del puente hidrógeno. ¿Bien? A ver, veamos. ¿Qué tipos de enlace hay? Clasifiquemos los enlaces. Eso me estaba olvidando. Clasificamos los enlaces. ¿Qué tipo de enlace hay acá? Entre el nitrógeno y el hidrógeno. Si se acuerdan, en la clase pasada yo les dije que el nitrógeno, que el enlace covalente se daba entre dos átomos que pertenecían al grupo de los no metales, entre dos no metales. Entonces, todas las moléculas que están acá, las dos moléculas que hay acá, o sea, bueno, hay cuatro, pero de la misma especie quiero hablar, tienen enlace covalente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, son no metales. Entonces, como están interactuando entre sí, son enlace covalente. ¿Bien? Pero ahora vamos a ver, ¿es enlace covalente simple, doble, triple, dativo? ¿Qué tipo de enlace es? Y lo podemos saber muy fácilmente. Si vamos a la tabla periódica, ¿bien? Y vemos el hidrógeno, vamos a ver su configuración electrónica, ¿bien? 1s1, ¿bien? El nitrógeno no completa el octeto, completa el dueto, ¿bien? O sea, para asemejar, o sea, la regla del octeto básicamente no es que cumple 8, sino la regla del octeto dice que quieren parecerse a su gas noble más cercano. Entonces el gas noble más cercano del hidrógeno es el helio, y el helio tiene 2 electrones, ¿bien? Entonces se llama el dueto, que va a completar el dueto, ¿bien? Porque va a cumplir 2 oxígenos. Ahí va 2 electrones, va a adoptar el hidrógeno. Vamos al oxígeno. El oxígeno, para completar el dueto, como ven, si sumamos estos numeritos de acá, tenemos 4 más 2 son 6. Para completar el octeto le faltan 2 electrones. ¿De dónde va a sacar esos electrones? Del hidrógeno. El hidrógeno se los va a compartir. Si se acuerdan, en el enlace covalente se comparten los electrones, no se los quita nadie. Bien, se los comparte. Y aprovechando que tenemos el nitrógeno acá al lado, sumamos aquí, tiene 5 electrones. Le faltan 3 electrones para parecerse a su gas noble más cercano, que sería el neón. Bien, del neón al radón, digamos, no me sale pronunciar esto, todos tienen 8 electrones. Bien, completan el octeto. Entonces el oxígeno y el nitrógeno va a querer completar el octeto. El único elemento que completa el dueto es el hidrógeno. Bien, o bueno, estos elementos también que se quieren, les queda más cerca parecerse al helio que al neón. Bien, o sea, en los metales, pero bueno. Entonces, si yo dije que al hidrógeno solamente le falta un electrón, ¿qué tipo de enlace va a haber acá? Un enlace covalente simple, porque al hidrógeno solamente le falta un electrón para completar el dueto. Como al oxígeno le faltan 2, bien, ahí los comparte. Le pide prestado al hidrógeno un electrón, como hay 2 hidrógenos, ya tiene los 2 electrones y momentáneamente cada átomo completa tanto el dueto como el octeto. Bien, de la misma forma pasa acá. Bueno, acá quería especificar, todos tienen enlace simple, covalente simple, ¿bien? Y directamente ni siquiera tendrían que irse a la tabla periódica. Si tendría enlace doble, tendría de esta manera. Por ejemplo, si yo tengo una molécula orgánica y lo hago de esta manera, bien, voy a tener así. Ya me están diciendo cuál es perdón, acá va carbono también. También me están diciendo cuál es simple y cuál es doble. Acá tenemos un enlace covalente doble. Y acá tenemos un enlace covalente simple. ¿Bien? Por la cantidad de flechitas. Si sería, por ejemplo, hay otra molécula orgánica que es así. Tiene enlace covalente triple. Y acá tiene un enlace covalente simple. Entonces ya básicamente nos está dando la respuesta de qué tipo de enlace es covalente. Doble, simple, triple. ¿Cuál? Nos está diciendo. ¿Bien? Así que bueno. Vamos al punto 4.
ya nos hablan de las leyes volumétricas. Bien, estas son un montón, pero no se tienen que asustar. Son varias, digamos, no son un montón, son varias. Entonces acá, las leyes nos dice el punto A. Una cantidad fija de un gas a una temperatura constante, bien, la K nos está diciendo que es constante la temperatura, ejerce una presión de 737 miligramos de mercurio y ocupa un volumen de 20,5 litros. Entonces acá ustedes van a ver, van a decir, tenemos la temperatura constante. ¿Qué ley me dice que la temperatura va a ser constante? La ley de Boyle-Mariotte mantiene la temperatura constante. ¿Bien? ¿De qué otra forma se pueden dar? Si simplemente le están dando la presión, bien, miligramos de mercurio es una unidad de presión, y nos están dando el volumen, y quieren calcular, y nos dan otra presión como dato, ya esta es la presión 2, y quieren calcular algo de un dato, que en este caso es el volumen, y bueno, y se pueden poner a analizar y dicen, ¿qué ley simplemente relaciona presión y volumen? La ley de Boyle-Mariotte, que es P1 por V1 igual a P2 por V2, ¿bien? Entonces, ¿cuál es V1, cuál es V2, cuál es V5 y todos los números que quieran? 737 miligramos de mercurio ya es la presión 1, porque es el primer dato que nos están dando. Y aparte estamos hablando, ¿no es cierto? Todo lo que sea presión 1 es el sistema en sí, que no tiene ningún cambio, el sistema inicial. ¿Bien? Entonces el sistema inicial tiene temperatura constante, que no nos importa, tiene una presión y ocupa un volumen de 20,5 litros. Bien, entonces acá tenemos volumen 1, bien, tenemos volumen 1 y presión 1. Y ahora ya nos pide que calculemos el volumen final. ¿Cuál va a ser el volumen final? V2, que ocupa el gas y se aumenta la presión a 1,80 atmósferas. Y acá es la presión 2. ¿Bien? Entonces vamos al cálculo. Acá tenemos la presión 1, el volumen 1, la presión 2 y queremos saber el volumen 2. Despejamos de la ecuación de Boyle-Mariotte el volumen 2. Nos queda P1 por V1 sobre P2. ¿Bien? Ahora, vamos a pasar, primero como nos están dando acá el 1,80 atmósfera, bueno, pasamos los miligramos de mercurio a atmósfera, que es mucho más sencillo trabajar con atmósferas. Y sabemos, 760 miligramos de mercurio es una atmósfera. 737, ¿cuánto va a ser? X, 0,97 atmósfera. Reemplazamos todos los datos en la ecuación en la ecuación de la ley de Boyle-Mariotte y nos da el resultado. ¿Cuál va a ser el volumen final? 11,05 litros. Y ya está. Si lo tendrían que haber graficado, que acá no lo graficamos, y hubieran hecho, tienen que hacer un grafiquito así, mostrando las variaciones. Por ejemplo, el volumen inicial era de 20, bien, le pueden hacer con un émbolo si quieren. Y el volumen final era de... No, acá sería distinto, sería... El volumen final es de 11, entonces es menor. Bien, básicamente lo pueden hacer de esa manera, al grafiquito. Y ahora el punto B nos dice, determinar el volumen de un gas en litros si 2,95 moles del mismo tienen una presión de 90 centímetros de mercurio. Acá nos están dando en centímetros. Ojo, centímetros. Nosotros tendríamos que pasarlo a miligramos y los miligramos a atmósfera si quisieran. O sea, obligatoriamente tienen que pasarlo a atmósfera porque las leyes suelen utilizar, por ejemplo, la ley de los gases ideales. En la constante R tiene 0,081 litros por atmósfera, mol por Kelvin. Bien, esas son las unidades que trabaja la constante. O sea, si ustedes le meten miligramos de mercurio va a salir cualquier cosa. Entonces, bueno, a una temperatura de 52 Kelvin. Acá tenemos que determinar el volumen de un gas. Bien, ya sabemos que el volumen es la incógnita. Nos dan los moles, nos dan la presión y nos dan la temperatura. ¿En qué ecuación está eso? En la ley de los gaseos. O sea, está todo el sistema constante. O sea, todo el sistema sin presentar ningún cambio. Entonces, despejamos volumen en la ecuación de los gases ideales. Y acá tiene presión, volumen,
moles y temperatura. Si nos dan la temperatura, nos dan los moles, nos dan la presión y queremos saber el volumen, y utilizamos la ecuación de los gases ideales. Bien, despejamos el volumen, la n representa los moles, reemplazamos acá en la ecuación y nos da que el volumen va a ser de 66,63 litros. Bien, y ahí ya tendríamos respondido todo el punto. Bueno, acá no les dije cómo pasamos. Acá tendríamos 90 centímetros de mercurio. Entonces, bueno, básicamente lo que hicieron acá fue pasar los 760 miligramos, bien, que tenemos 60 miligramos, lo pasaron a centímetros. ¿Cuánto? 100 milímetros, milímetros, no miligramos. 100 milímetros es un centímetro, entonces 760 van a ser 776 centímetros. Entonces básicamente acá hicieron 76 centímetros, es una atmósfera, ¿bien? 90 centímetros X, 1,18 atmósfera, ¿bien? De esa manera lo hicieron, no les expliqué. Bien, pasamos al siguiente punto. Nos dice, explica por qué un gramo de cloruro de sodio disuelto en 300 mililitros de agua constituye a una solución. Bien, si nosotros queremos saber por qué constituye una solución, tenemos que ir a la definición de solución. ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea a nivel molecular. Bien, o sea, básicamente una solución es cuando yo mezclo dos cosas, por ejemplo, y no noto que hay una fase. Bien, es una solución homogénea. Yo no veo de que en un vaso de salmuera haya sal. No me doy cuenta hasta que lo pruebo o hasta que hago algo con eso y me doy cuenta. Entonces eso es una solución. ¿Constituye una solución? Sí. ¿Por qué? Porque yo en un vaso de agua, de 300 mililitros de agua, le agregué 1 gramo de sal. Por más que sea minúscula la cantidad, es una solución. Hasta incluso más adelante les voy a mostrar de que yo puedo calcular la concentración de esa solución. Bien, puedo calcular la concentración molar de esa solución. Entonces, lo primero que voy a hacer, yo digo que en 300 mililitros de agua hay 1 gramo. Bien, para sacar la concentración molar, la concentración molar está definida en 1 litro. Entonces yo necesito saber la cantidad de sal que hay en 1 litro. ¿Cuánta sal hay en 1 litro? 3,33 gramos. Bien. Yo sabiendo la concentración de sal, o sea, ahora yo ya sé de que en 1 litro hay 3,3 gramos. Bien. Pero yo necesito pasar esos 3,33 gramos a moles para saber la concentración molar. Entonces yo sé que 1 mol de sal pesa 58,45. ¿Y 3,33 cuánto pesa? ¿Cuántos moles son? 0,057 mol. Entonces esta es la concentración de la disolución que formé en el vaso. ¿Bien? ¿Y a qué tipo, no es cierto? A ver, dice, clasifica la solución anterior según los criterios trabajados. Bien, ¿qué tipo de solución sería? ¿Una solución sobresaturada, solución concentrada o diluida? Es una concentración diluida. ¿Por qué? Porque en la concentración diluida hay muy poco soluto, ¿bien? En la solución concentrada, tengo mucho más soluto. En la concentración saturada, yo agregué la cantidad de soluto máxima que podía diluir el agua, por ejemplo, el solvente, ¿bien? Que en este caso el solvente es el agua. Entonces, si el solvente soporta 100 gramos de agua, por ejemplo, o sea, 1 litro de agua soporta 100 gramos de sal, por ejemplo, ¿no? Y yo agrego 100 gramos de sal a 1 litro y mezclo, voy a obtener una solución saturada. Bien, yo acá abajo, no voy a notar absolutamente nada de sal. Y una solución sobresaturada es que si yo, por ejemplo, a 1 litro, le agregaría 302 gramos. Bien, está sobresaturada. Hasta incluso yo ya podría observar pequeños fragmentos aquí de sal que decantó, bien, que cayó al fondo. Bien, las soluciones sobresaturadas a veces, por ejemplo, se suele hervir agua, ¿no es cierto?, para agregarle
o un cierto soluto, y mientras más elevada es la temperatura, tiene más capacidad de aceptar, ¿bien? Entonces ahí estaremos haciendo una solución Sabre saturada. Pero esta disolución, ¿a qué pertenece? A una solución diluida, porque le agregamos minúsculo, algo súper pequeño. Así que bueno, de esta manera terminaríamos este documento. Bien, este no es un trabajo práctico, es una evaluación, así que esta evaluación que se tomó en la previa. Bien, así que bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido y nos vemos en la próxima clase virtual.